Hola personas amantes del conocimiento. Hoy haremos un viaje maravilloso, en el que iremos hacia las profundidades de nuestra realidad, escudriñaremos los pensamientos más complejos y haremos que duden hasta de su propia existencia. ¿Gustan acompañarnos en esta aventura y descubrir las maravillas de la filosofía? Antes de embarcarnos en esta aventura tendremos que entender qué es la filosofía. La filosofía es una visión totalizadora de la realidad, que se refiere a la reflexión y reconocimiento de lo existente y por existir, causando así que el camino del saber filosófico sea interminable, pues nunca se llegará a una respuesta definitiva o una verdad absoluta, y siempre tratará de ir a las profundidades del tema propuesto. Como ya vimos, es un camino muy largo, en el que expandiremos nuestro panorama de la realidad, abriremos los ojos y tomaremos conciencia, o como diría nuestro buen amigo Hegel, es la comprensión de lo absoluto. Ya que sabemos qué es la filosofía, ahora aprenderemos sus características principales. La filosofía, como ya mencionamos, parte de una visión totalizadora y está en una constante búsqueda colectiva de la verdad. No tiene verdades absolutas o respuestas definitivas. Es parte de la realidad y se determina por un contexto específico. Nadie está autorizado y en disposición de responder la pregunta filosófica salvo que la filosofía misma. Las preguntas filosóficas ponen a discusión el todo de la existencia y al discutirlo no puede hacer menos que aclarar su postura acerca del tema. El filósofo puede y tiene que hacer valer en su campo de estudio los principios de las ciencias exactas, como lo son la observación y experimentación, como prácticas para crear conocimiento. Utiliza un lenguaje histórico sin terminologías concretas. Y finalmente, pero no menos importante, en la filosofía la voluntad de la verdad se manifiesta únicamente en el filosofar. Pero, ¿cuáles son los elementos que son parte del carácter propio y especificidad del discurso filosófico? La radicalidad. Dentro del discurso filosófico es todo conjunto de ideas, pensamientos e ideologías que pretenden reformar de raíz y no solo superficialmente el orden de algún ámbito estudiado desde un sentido amplio. Es decir, la radicalidad trata de comprender un tema desde sus orígenes y reformar el pensamiento del filósofo profundamente. Crítica es una opinión razonada que se expresa sobre algo con lo que podemos o no estar de acuerdo. Generalmente resalta los puntos fuertes o positivos de aquello que se critica, pero también tiende a centrarse en los puntos débiles o negativos. Es uno de los elementos necesarios para tener un diálogo, una discusión o una argumentación fructífera, y sin ella tendríamos a quedarnos estancados en el mismo lugar. Autorreflexión es la capacidad de analizarse a uno mismo y de esta manera practicar la introspección que conduce a un conocimiento de las capacidades que se poseen y la reflexión de los actos pasados, presentes y futuros, que nos permite ser conscientes de los diferentes componentes de nuestra realidad. La autorreflexión permite a la filosofía mostrar las capacidades humanas que hacen posible el entendimiento y conocimiento, dando lugar al ser humano como un individuo racional que trata de conocer y comprender su entorno. La integralidad está compuesta por todos y cada uno de los puntos de vista existentes, tomando en cuenta todas las realidades humanas que se presentan, para así buscar generalidades y conexiones, entablando una relación entre ellas, conformando el todo, es decir, una visión totalizadora. Universalidad. Cuando hablamos de la universalidad, queremos decir que la filosofía, siguiendo esta característica, cuenta con una visión totalizadora de la humanidad, tratando temas como la existencia y la naturaleza, que se presentan bajo diversas culturas, épocas y lugares. Esto significa que, no importa dónde seamos o en qué contexto nos encontremos, la filosofía siempre tendrá un sentido y cierto impacto en nosotros, porque somos seres humanos que vivimos en el mismo mundo y realidad, aunque los puntos de vista sobre esta pueden variar. La contextualidad se refiere a que en un discurso dado, este es influenciado por las características del entorno espacial y temporal en el que se encuentra el filósofo, porque este trata de tomar en cuenta todas las realidades posibles, ya que al cambiar el contexto, la manera de filosofar cambia. Por ejemplo, no es lo mismo la filosofía de Descartes en la actualidad que cuando fue planteada. Entonces, las características del entorno no solo influyen en la creación del discurso filosófico, sino también en la interpretación de este del presente, pues el entorno está en constante transformación. Racionalidad. Se entiende como racionalidad a la puesta en práctica del uso de la razón mediante la indagación, investigación y observación, que finalmente generará un conocimiento. La razón forma parte vital del hacer filosófico, por lo tanto, el filosofar, como la filosofía, lo utilizan continuamente. La filosofía es amor a la sabiduría, alimenta nuestra curiosidad y es nuestro primer acercamiento al pensamiento lógico y crítico. Por ende, no es solo una actitud crítica que diferencia al filósofo del científico, sino también pensar de un modo libre. La filosofía es la base de todo conocimiento, ya que se encarga de dar respuesta a todo lo relacionado con la realidad. Y como decía Heidegger, filosofar significa preguntar. El principal cuestionamiento de esta va dirigido al porqué del ser en general, y la importancia de esta respuesta recae en que el ser humano es un ser consciente de su realidad. Este discurso es en sentido estricto la ciencia de la verdad, y su valor recae en que sin este discurso no existirían los demás discursos, y sin estos el filosófico no podría ser comparado. La filosofía, siendo el arte del pensar y el dudar, hace que inherentemente se encuentre parte de ella en el proceso de creación de los demás discursos, los cuales presentan algo ya establecido y lo imponen como una verdad absoluta, y en contraste el discurso filosófico es el único que pauta para construir nuestros propios juicios y logremos razonar mediante la lógica y coherencia. La filosofía duda, y la duda es el origen de la sabiduría.